Casas en la literatura, la tercera parte de esta breve conferencia sobre el tema. Amigos, sean ustedes bienvenidos a esta clase, como les digo. Y bueno, para comenzar con el tema, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Lo que estaremos revisando de manera más o menos breve, intentaré, es ir sobre dos líneas que nos permitan llegar a una poética. Pero ahorita lo voy explicando con calma. Con esto quiero decir que a partir de la categorización y a partir de la escritura creativa estamos llegando a condensar información. Pero ¿cómo puede funcionar este tema este tema en el caso de las casas mágicas en en la literatura? Muy fácil. Con la primera cuestión me quiero referir al hecho de reunir, de recopilar información que nos permita como ir identificando algunas cuestiones. En ese sentido, he preparado dos categorías que son subjetivas, o sea, no obedecen como alguna cuestión de teoría literaria. Esto, como paréntesis, también tú lo puedes hacer, ¿bien? O sea, tú como autor independiente, incluso como lector. Y en ese sentido, bueno, pues te comparto la primera de estas categorías que se refiere, por supuesto, pues a una cantidad, digamos, numérica o cantidad de casas. Bueno, a partir de eso yo construí tres líneas o digamos tres espacios que caben ahí en esa categoría. La primera se refería al complejo, la segunda a la casa, la segunda al interior. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de la primera, pues me estaría refiriendo como a una colonia, a una ciudad a donde habría distintas casas, no sé si todas, pero sí más de una casa que tiene alguna característica en especial, ¿no? O sea, como por ejemplo, todas las casas de esta colonia tienen techos voladores, ¿no? O sea, podríamos como abundar o ahondar en estas características, pero yo creo que con ese ejemplo queda como claro en general, ¿verdad? Bueno, la segunda línea abordaría únicamente una casa y pues estaremos aplicando como exactamente la misma lógica, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de los techos voladores, pero ya no sería numerosa, sino sería específicamente esa casa. ¿Bien? Bueno, en el caso del tercer espacio, de esta categoría, estaríamos hablando del interior de la casa, ¿no? O sea, ya no tanto como o sea, sí puede ser, ¿no? Pero nos iríamos más como, o sea, todo lo que se encuentra adentro o todo lo que se ve desde adentro, ¿bien? Así que bueno, esta sería una primera categoría. Pasemos rápidamente a una segunda, a donde he incluido también tres espacios. Aquí ya no coloqué los nombres para no estar como dando vueltas, pero la primera, fíjate, no le puse el nombre, está intitulada realmente, pero esta primera incluiría techos, paredes, pisos, ventanas, armarios. El segundo espacio de esta categoría sí la titulé como de elementos estructurales y extraestructurales, que incluye traves, cimientos, pozos, torres y cúpulas. Es decir, algunas cuestiones, algunos elementos sin los cuales pues las casas no podrían estar como en pie. Una cosa así de este tipo, ¿verdad? Bueno, y el tercer espacio de esta categoría lo denominé pues las habitaciones en general, que pueden ser tanto habitaciones internas como externas. Cocina, sala, patios, jardines, azoteas, desvanes. Así que bueno, estas dos categorías, insisto, son subjetivas, pero más allá, insisto, de que las haya creado yo, como las puede crear cualquiera, lo que intento decirte con esto es que, por lo menos para la clase de hoy, es que sería importante recopilar información acerca de las casas mágicas, es decir, que tienen en común. Vuelan, están en un tiempo y en un espacio determinado, aparecen y desaparecen, las personas que entran ahí se vuelven locas o se vuelven unos genios, etcétera. Es decir, de manera resumida, hay una característica o hay alguna cuestión que a donde un personaje o personajes al entrar en contacto con estas casas, la casa misma, el personaje, el ambiente o algo dentro de esta historia cambia para bien o para mal. Vamos a decirlo de esa forma. Y bueno, rápidamente, esto funcionaría tanto en cuento como en novela, ¿no? Ya hay algunas características especiales, pues como en cada historia, porque son géneros distintos, pero ahorita no me voy a detener tanto en esto. Bien, me gustaría entonces pasar, bueno, avanzo esta diapositiva a donde he preparado un ejemplo precisamente de casas mágicas y lo que está ocurriendo en esta historia hipotética, que no está terminada, sino está trazada solo a partir de algunos párrafos, es decir, es algo que construí específicamente para este ejercicio. Pues bien,
Esta casa se trata de una casa pues, que tiene unas escaleras mágicas a donde los distintos escalones te van a llevar pues a distintos periodos de la historia. En ese sentido, bueno, les voy a leer una parte, no todo, para que podamos avanzar de manera un poco ágil. Bien. Las escaleras mágicas. Los escalones te transportaban a distintos periodos de la historia. Por ejemplo, el escalón número uno te llevaba a la Edad Media. El escalón número 2 te transportaba a la Edad de Piedra. El escalón número 3 al año 3000, donde los autos voladores ya eran una realidad. Bien, eh, no es cierto, le voy a seguir. Cada escalón tenía un mecanismo, según había explicado mi abuelo, mediante el cual las huellas digitales del pie, por supuesto, había que pisar descalzo la escalera, te transportaban a una ubicación específica dependiendo de la forma, grosor y tipo de tus huellas. A mí, a saber por qué, me tocó realizar un primer viaje a la época del rey Arturo, ¿no? Así que bueno, como les digo, esta parte de la historia hipotética pues, la redacté para el ejercicio y como pueden darse cuenta, lo que se está exponiendo aquí es que mediante la combinación de las huellas digitales con los escalones, pues esta escalera que digamos es ¿cómo se llama? Es una nave del tiempo, pues te va a transportar a determinada época, ¿bien? Sin embargo, aquí ocurre algo muy curioso, que cuando yo fui avanzando dentro de esta historia hipotética, sucedió que este mecanismo inicial, pues fue cobrando forma. Y en ese sentido, ahorita no lo puedo señalar acá con el ratón, pero si te das cuenta, aparecen dos párrafos en pantalla, el de arriba y el de abajo. El de abajo fue el que escribí en segundo lugar y el de arriba fue el que escribí al último, pero ahorita te voy a explicar por qué los dejé así. Voy entonces a leer una parte del párrafo de abajo, que fue el que escribí en segundo lugar. Bien, de este modo, la escalera y sus 24 escalones los había contado perfectamente hasta asegurarme que ese era su número. Transportaban a esas épocas lejanas por venir, y lo maravilloso de todo ello era que, aunque fuera extraño, no tenían un orden lineal. Es decir, no es que el escalón uno te llevara a una época del pasado y el escalón 2 a la época subsiguiente inmediata, o el 3 a la que seguía de esta última. No, nada de eso. El orden parecía más bien aleatorio y entonces lo divertido de viajar en el tiempo, bueno, lo dejé hasta ahí. Pero si se dan cuenta, lo que se está exponiendo ahí es que estos 24 escalones que conforman toda la escala o la escalera, no es que el uno te lleve 100 años atrás, el 2 te lleve 200 años atrás y el 3 300 años atrás, sino que más bien están acomodados, como está señalado acá, de forma aleatoria, ¿no? O sea, como el uno te lleva al futuro, el 2 al pasado, el 3 al mismo presente, etcétera. Bien, así que bueno, lo que estaba comentando al inicio, me regreso un poquito, ¿te acuerdas? Era la idea de tener una categorización, que en resumidas cuentas lo que te quería decir era tener lecturas, ¿no? Lecturas o también puede ser cine o incluso libros como de consulta, pero de manera resumida era tener información acerca de las casas. Bien, pero como segundo punto también te señalé que íbamos a avanzar sobre la línea de la escritura creativa, que es lo que estamos revisando en este momento. ¿Bien? Así que bueno, dejemos tantito ese segundo párrafo en paz y vayamos al anterior, que fue el que escribí al último. ¿Por qué? Porque como te vas a dar cuenta y como puede ocurrir en cualquier historia, a cualquier escritor, o escritor hombre o mujer, las cosas pueden ir cambiando. Es decir, que aquí lo que te planteo, lo que te estoy planteando es, ¿qué pasaría si de repente estás escribiendo sobre una casa mágica o sobre cualquier otro tema y de repente ya tienes dos párrafos o dos páginas o dos capítulos? Entonces quieres cambiar, como te digo, de repente a otra cosa. Una posible solución, una posible sugerencia es esta que te voy a contar en el contexto de la historia que estamos revisando. Bien, voy a leer el párrafo y ahorita lo comentamos. El mecanismo lo llamé con el tiempo el lector de pie, un nombre raro pero adecuado para la función que realizaba. Así pasó mucho tiempo y lo que al inicio creía algo totalmente azaroso terminó siendo una detallada categorización matemática. Es decir, las huellas de los pies y la época a la cual te enviaban no eran al azar, todo lo contrario.
Bueno, en este caso, igual que el párrafo anterior, lo dejé también ahí, porque si no me aviento la novela o el cuento completo y no era la intención. Ay, mira, por cierto, ahí se me fueron ahí dos, tres comas. Seguro me las vas a perdonar. Pero más allá de eso, la idea insisto, que quiero compartirte de esto es que, si te das cuenta, la historia venía avanzando sobre una línea en la que estos viajes, este traspasar de un tiempo a otro, era de manera azarosa, que además fue la palabra que se utilizó. Sin embargo, al momento de estar transcurriendo la historia, esto cambia, ¿no? Y en ese sentido, lo único que yo pude hacer, y quizá me parece que era sensato, era pues como añadir una información. En este caso específico, déjame revisar, está en esta parte. Así pasó mucho tiempo, o sea, creyendo que era azaroso, ¿eh? Así pasó mucho tiempo y lo que al inicio creía algo totalmente azaroso terminó siendo una detallada categorización matemática. Es decir, las huellas de los pies, tal, 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 este, no obedecían a este mecanismo, sino obedecían a una cuestión distinta, que esta ya no la redacté, te digo, porque ya tendría yo que escribir el cuento, ¿no? Pero pensando ahí, imaginando un poco, pues podrías tú inventar este mecanismo, ¿no? Como funcionaba bajo el algoritmo de Pi combinado con la matemática propia del ser humano, o sea, no sé, eso ya dependerá como de cada escritor y que muy rápido también como paréntesis tendríamos ahí ya que entrar a esta especificación, por ejemplo, si se trata de literatura fantástica, que opera más bien bajo mecanismos de la magia, digamos, en general, o de imaginación, o está operando bajo mecanismos de ciencia ficción, a donde tendremos que intervenir con tecnología, aparatos, avances de la ciencia y toda esta cuestión. Bien, que bueno, creo que la cuestión ha sido como, espero que no haya sido tan revuelta, me parece que lo he dicho como más o menos claro. Y bueno, en ese sentido, retomo una vez más lo que dije al inicio, ¿no? En esta clase vamos a ver cómo la categorización, es decir, un cúmulo de lecturas, y cómo la creación literaria nos pueden llevar a la poética, como lo dije al inicio, y lo voy a explicar con esta última frase del cuento. La voy a leer. Como todas aquellas construcciones antiguas que aún contaban con escaleras de madera, la casa del abuelo resultaba mágica y te llevaba literalmente a otras épocas. Desde luego esta frase, tanto tanto más que que los párrafos anteriores, podría colocarse en cualquier parte de la historia, ¿no? O sea, a lo mejor al inicio como un anuncio de lo que va a tratar la historia, o sea, no necesariamente como un epígrafe, que un epígrafe ya sabes que es una frasecita que va al inicio del libro, donde te anuncia de qué va la historia y que pertenece generalmente a otro autor. Podría ser, no digo que no, ¿no? O sea, pero sí podría ser como te digo, como una línea inicial o alguna frase que puedas insertar en alguna otra parte de la historia. Pero ahora sí, llegado el momento final, lo que quiero resumir, lo que quiero decir al final de todo esto es que a esta frase pude llegar, e insisto, cualquiera puede con su propia historia, a esta frase pude llegar porque generé o se generó una información, es decir, a partir de una categorización, entre paréntesis lecturas, y le sumé la creación literaria. Es decir, como a partir de estar imaginando distintas casas y a partir de escribirlo es que se llega a la poética. Lo que quiero decir finalmente con esta cuestión de la poética es simplemente con resumir información que, como el día de hoy les expliqué, pueden ser categorías, o sea, pero puede ser o no. Sin embargo, la poética, lo que quiero destacar es que sí, resume información y que en este caso, pues yo he tratado de ponerlo bajo esta frase y que, como les digo, o sea, la puede escribir cualquier persona, o sea, una frase de este tipo, pero lo importante es que esto nos va a destacar no como autores, ¿no? O sea, sino como dentro del propio texto le va a dar un sentido, un peso específico a ese elemento que estamos colocando dentro de nuestra historia y que finalmente pues es lo que va a hacer que esa casa de ser común sea o pase a ser una casa mágica. Es decir, como si yo solo me pongo a describir estas escaleras mágicas con su mecanismo, está bien. Y no pasa nada si se le añade, si no se le añade nada. Sin embargo, creo que si tiene este plus, la historia termina por tener un elemento, como he dicho en otro video, incluso simbólico, ¿no? Y de repente
todas las descripciones, todos los mecanismos, no solo narrativos, ¿no? Sino como los propios de la historia que nos llevan a entender cómo funciona esta magia o esta tecnología, cobran un peso específico, que en el caso, insisto, aunque es mío, lo puedes encontrar en cualquier otro libro, se resume en la imagen de la escalera. Como todas aquellas construcciones antiguas que aún contaban con escaleras de madera, la casa del abuelo resultaba mágica y te llevaban literalmente a otras épocas. Es decir, como todas aquellas construcciones antiguas nos está hablando de que el narrador tiene un conocimiento como del tema, ¿no? Y te dice, ah, mira, todo eso que tiene dichas características funciona de esta manera y esta no es la excepción. Y no obstante esto, eso la hace una casa mágica. Así que bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Como les digo, espero que lo haya dicho claro. Hoy avancé como bastante rápido, pero bueno, espero también que les haya gustado. Y pues nos estaremos viendo para la siguiente con otro tema de literatura.